Bueno, pues buenas tardes. Espero pillaros bien porque después de comer y sin café estaréis un poco croquis, pero va a ser rápido y bonito, interesante. Después de todo lo que se ha hablado hoy de cuántica, que me ha servido para saber un poco de dónde venimos, yo os voy a hablar de dónde estamos, que es con algoritmos de inspiración cuántica aplicados a modelos de inteligencia artificial. Y más concretamente porque es el sector del que vengo. He estado muchos años en Indra antes de incorporarme a esta empresa, en su aplicación en defensa. A ver si acierto si esto es para adelante o para atrás. Vale. Bueno, breve presentación de quiénes somos. Como os ha dicho, somos una empresa que era una startup. A mí me lo vendieron como startup cuando me he incorporado, pero cuando he llegado he visto que ya somos 200 personas, que tenemos inversores bastante potentes, entre ellos HP y el propio Gobierno de España a través de la SET. Pues no está en startup. De hecho, este año la expectativa es facturar 65 millones de euros, que no es lo habitual en una startup, y tenemos ya más de 60 clientes que están utilizando nuestra tecnología. Todo esto viene de una idea feliz que se convirtió en una patente de los socios fundadores, que descubrieron cómo aplicar tecnologías matemáticas que venían del campo de la computación cuántica, en concreto los Tensor Networks, a la compresión de modelos de inteligencia artificial. Y eso es lo que ahora se está demandando mucho y lo que está haciendo que la empresa crezca más allá de la computación cuántica, que sigue siendo el núcleo de la empresa, pero en un segundo plano desde el punto de vista comercial. La empresa ha crecido mucho, como digo. Para startup estamos ya en 7 países, incluyendo España. Se acaban de abrir oficinas en Barcelona y en Madrid también. Y la próxima probablemente se abrirá en Singapur, donde acabamos de ganar también un proyecto. Un poco respecto a cuáles son los retos que enfrenta la inteligencia artificial específicamente en el campo de defensa, que son comunes en algunos casos a los de otros campos, pero tiene algunas cosas específicas de defensa. La principal, bueno, por cierto, he dejado la presentación en inglés porque me da pereza traducirla, pero yo os lo voy contando si alguien no supiera inglés. El principal reto de la implantación de la inteligencia artificial en el campo de la defensa es la seguridad de la información. Esto es muy, muy crítico en defensa. También lo es en el sector de los bancos, en el que también hemos trabajado mucho y en el que empezamos, pero en defensa, si me apuras, pues un poco más. Los niveles de confidencialidad, de nivel de acceso, de necesidad de conocer, pues son mucho más elevados, y los modelos de inteligencia artificial no dejan de ser unas cajas un poco oscuras para el usuario, que no saben de qué han bebido ni qué información puede haber ahí, que otros pudieran acceder y hacer ingeniería inversa y sacar información que es secreta para nuestro país. Para nuestro país, si es España, o para el que sea, ¿no? Para la OTAN. Entonces, este es el primer punto. Tener los modelos de inteligencia artificial enormes corriendo on-premise es complicado, porque son modelos ya tan grandes, veremos luego un gráfico, que ya prácticamente no caben en una instalación on-premise que se pueda permitir cualquier empresa. Entonces, con nuestra compresión lo que podemos hacer es ponerlos en dispositivos mucho más pequeños y optimizarlos para las aplicaciones para las que se quieran usar, de forma que lo tengas en un entorno controlado y la información no salga de ahí. El otro gran reto en el campo de la defensa es la implementación en lo que se llama el Edge, es en los dispositivos que ya están en el campo. Esto pueden ser tanques, aviones, que aunque se ven muy grandes tienen una capacidad de computación muy limitada porque ya están hasta arriba de los pocos ordenadores que tienen y tienen ya mucha demanda. Y meter más peso en cualquiera de estas plataformas es complicado por diseño, sobre todo en las aeronáuticas. Y ya si hablamos del edge más extremo, que son los drones, introducir inteligencia artificial en los drones resulta muy complicado. La compresión y la especialización permite hacer viable que se instale en sitios donde hasta ahora no era viable, y permite también que donde ya era viable se amplíen las capacidades. Si teníamos un algoritmo capaz de identificar amigos y enemigos, pues a lo mejor ahora podemos comprimir ese y correr otras 3 o 4 aplicaciones diferentes que ayuden en la navegación o en la interceptación de señales. Esto es lo que quería comentar sobre el tamaño de los modelos. Como veis, los modelos se están multiplicando la capacidad de computación a un ritmo de 4,6 veces al año. Y la forma de entrenarlos, o sea, el coste de entrenarlos crece a 2,6 veces al año. Los modelos, eso es una escala logarítmica, para que os hagáis una idea, no es una escala lineal. Y los modelos se están convirtiendo en inabarcables. Entonces, la compresión se ha convertido en una necesidad para poder instalarlo en el Edge o on-premise. Yo llevo poco tiempo en la empresa, pero se lo he podido contar a mucha gente del mundo de la defensa que conocía, y la verdad es que
es asombroso. Yo había ido por ahí a convencer a gente de cosas y no tengo que convencer a nadie. Yo voy, se lo digo que tenemos esto y dicen, no, pues si eso funciona, yo quiero de eso. El micrófono trampa este no se apaga en ningún lado. Bueno. Entonces, nuestra tecnología, que se llama Compactive AI, es el nombre comercial, viene del campo de la computación cuántica, en concreto de unos algoritmos matemáticos que se llaman Tensor Networks, que lo que hacen es convertir matrices en vectores. Ah, no se me oye bien. Vale. Bueno, se convierten matrices en vectores, así resumiendo mucho, y no me voy a meter en más detalle porque aquí todo el mundo sabe más que yo. Así que lo vamos a dejar ahí. Esto se aplica a las capas de la red neuronal y nos permite comprimir muchísimo el número de parámetros. Entonces, esto lleva 3 pasos. El primer paso es un profiling, que llamamos. Cogemos la red neuronal con todos sus pesos y todos sus valores y le empezamos a estimular con entradas y salidas del set de datos con el que se entrena. Y vamos viendo qué neuronas se activan y cuáles no. Y vamos comprimiendo algunas neuronas, eliminándolas o quitando algunas capas completas. Vamos viendo cómo de sensible es la precisión del modelo a esas capas que quitamos. Si una capa es muy sensible a la compresión, o sea, que pierde mucha precisión por culpa de comprimir esa capa, pues la dejamos en paz o la reducimos lo mínimo. Si otra capa es prácticamente innecesaria, la podemos quitar entera. Entonces, una vez que sabemos cuáles son las capas que se pueden comprimir, se le aplica la compresión por Tensor Networks, que lo convierte en ecuaciones lineales en vez de matrices. Y por último, después de hacerle esta lobotomía a la red neuronal, hay que sanitizarla o reentrenarla un poco. Lo que se hace es reentrenarla con algunos de los datos originales. Es un entrenamiento mucho más laxo. Normalmente se usa el mismo set de datos, pero solo una iteración. Y con esto recupera la precisión que tenía. En el peor caso, pierde entre un 3 y un 4% de precisión comparado con los benchmarks del mercado. Y en el mejor caso, y sobre todo cuando lo entrenamos para aplicaciones específicas, porque a lo mejor no nos interesa todo el modelo, igual no nos interesa que sepa hacer poesía o que hable francés, pero nos interesa mucho que sea capaz de ver manuales de operación, en esos casos podemos incluso duplicar la precisión que tiene el modelo original. Entonces, ¿esto en qué se traduce después, todo este rollo? Pues principalmente en modelos de inteligencia artificial más pequeños, que usan mucha menos memoria, en torno a un 90% menos. Típico sería un 80%, a veces llegamos a un 98%. Menos memoria, menos almacenamiento, menos GPUs también. Y, además, de rebote, tiene un efecto colateral que es hacerlo más rápido. Va a contestar más rápido y va a entrenarse más rápido, con lo cual se ahorra mucho en el tiempo de entrenamiento y luego el tiempo de respuesta es más rápido. Y esto redunda en que tenga un throughput, una productividad mayor. Podemos tener el doble o el triple de usuarios haciendo consultas a la vez. Desde un punto de vista más ecológico, que en defensa no es tan importante, pero creo que no hay mucha gente de defensa por aquí, también se reduce el consumo y la producción de CO2. Y esto al final redunda en que podamos llevarlo a instalaciones on-premise privadas y ahorrar muchísimo en los costes de infraestructura. Si se trata de una nube, un centro de proceso de datos, se puede reducir la inversión a la mitad, o si ya existe, bueno, si ya existe, tenemos 2 ventajas. Si ya existe, una es que las GPUs se van quedando obsoletas cada 3 años más o menos, pero con esto, como necesitamos menos capacidad, pueden seguir utilizándose otros 3 años más. Y el segundo es que necesitamos menos consumo de energía también, o se puede dedicar a otros modelos de inteligencia artificial o otras aplicaciones. Esto es una validación externa que hizo Sopra Steria, es una empresa francesa, que nos lo creían y dijeron, pues vamos a hacer una prueba. Y está publicado en un paper donde han hecho las mediciones sobre un modelo Llama 3.1 de 8 billion. 8 billones no son muchos, hay modelos de 70, de 120, o sea, cuanto más pequeño es, más difícil es de comprimir porque están más optimizados. O sea, este no es uno de los mejores casos que podemos tener. Y midieron que se reducía el consumo de las GPUs un 40 a un 50%, que la precisión subía de un 5 a un 8% y el modelo se comprimió un 80% en términos de memoria. Y luego a la derecha dejo un link a un artículo de HP, que es uno de los inversores en nuestra empresa, de por qué han invertido en esta tecnología, por qué creen en ella. Y bueno, su objetivo es llevar la inteligencia artificial al edge, en este caso civil, a las impresoras, a los ordenadores, a todo tipo de dispositivos para que podamos interactuar con ellos de forma como inteligencia artificial, ¿no? Y está siendo un éxito el proyecto, con lo cual yo creo que lo veremos pronto.
En cuanto a aplicaciones en defensa, muchas de estas cosas no las hemos hecho todavía. En defensa estamos empezando. De hecho, para eso me he unido yo a la empresa. Venía de Indra, del campo de la defensa, y una de mis funciones es ver dónde podemos aplicar esto. O sea que estas ideas que vienen ahora, en principio eran pajas mentales mías, pero ya están refinadas con presentaciones a clientes que he ido viendo que sí, que esto cuadra y que tiene sentido. Entonces, la primera de ellas es la visión computacional. Visión computacional que ya hemos hecho pruebas en tierra de procesar un modelo de inteligencia artificial de visión computacional en un satélite. O sea, no hemos cogido el satélite, pero sí la FPGA, que es un dispositivo, una capacidad de procesamiento muy limitada, y las imágenes reales que vienen del satélite. Y somos capaces de identificar barcos, tanques y demás sin pérdida de precisión y que ese modelo, que era muy grande, corra en una FPGA. Esto sirve también para vigilancia aérea, que puede ir embarcada en un globo estratosférico, es otro proyecto que está en marcha, o puede ir en los aviones, que es un proyecto que todavía no está en marcha, pero que espero que lo esté. E incluso en los tanques, que uno puede pensar que en un tanque, como eso pesa ya toneladas y toneladas, ¿qué más da poner un ordenador más? Pues no da igual. En el 8x8, que es un proyecto que conozco de cerca, no cabe un alfiler. Y queríamos ponerle, cuando estaba en Indra, inteligencia artificial para detección de amigos y enemigos. Bueno, pues ahora con esta tecnología sí se puede. En un huequillo podemos meter esa capacidad de inteligencia artificial para detección de amigos y enemigos. Otra es el soldado del futuro. Si no estáis muy familiarizados con el sector de la defensa, esto es el soldado del futuro en Europa, esto es el soldado del presente en Estados Unidos. Y en lo que consiste es en que van a llevar pues, ciertas capacidades de comunicación y también, sobre todo, unas gafas de realidad aumentada que les van a mostrar información que viene del centro de mando y control o información que obtengan sus propias cámaras y que detecten elementos y les avisen sobre ellos, se lo marquen con cajitas o de colores. Entonces, esto funciona actualmente, bueno, todavía no funciona, pero en los prototipos que hay están tirando de una inteligencia artificial que está en la nube y que depende de las comunicaciones. Pero lo normal es que cuando estás en un escenario de batalla, las comunicaciones fallen, o se inhiban, sean entornos denegados. Entonces, para estos casos, que al menos puedan tener una cierta capacidad de visión computacional que les ayude a mantener esa información y actualizarla y la puedan ver en las gafas. Esto lo pueden llevar en un pequeño ordenador que llevan encima para manejar las comunicaciones por radio. Y otra aplicación de esto es controlar los drones por voz. Poder hablar a los drones, al enjambre o al dron particular y darle órdenes porque la persona que está allí en medio del fragor de la batalla normalmente está ocupada con otras cosas y no puede estar con su pantallita mirando a ver si eso vuela o no vuela. La siguiente aplicación, pues casi viene mencionada, ¿no? Son los drones, tanto que se puedan controlar por voz como que sean autónomos. Esto ya lo estamos viendo en Ucrania. Los drones entran en territorio inhibido, donde no tienen GPS y donde no tienen tampoco comunicaciones con el centro de mando y control. Entonces, si están haciendo una misión de reconocimiento, tienen que poder completar su misión, identificar los objetivos y volver a donde haya comunicación para volcar esa información. Y si están haciendo una misión de ataque, tienen que ser capaces de identificar a dónde tienen que ir, ya sin rumbo de nadie. Nadie les indica y no hay GPS, o sea que tienen que hacerlo por visión computacional. Pues esto hasta ahora era casi imposible meterlo en los drones. Hay mucha gente que ha trabajado en esto, pero tienen prototipos en la nube o en CPDs y con esta tecnología esto ya es un proyecto en marcha, lo estamos incorporando en los drones. Y como me queda solo un minutillo, os comentaré también que los modelos de lenguaje que nosotros usamos en casa, como ChatGPT y demás, no son válidos para defensa. No puedes ir metiendo ahí tus preguntas ni metiendo tus datos. Entonces, tienen que estar on-premise y lo mismo. Podemos meter más capacidad o más usuarios en menor CPD si tenemos modelos comprimidos. Y otra aplicación, que esta no la hemos probado en defensa, pero sí en fábricas, es el análisis de defectos en piezas fabricadas, ¿no? Con visión computacional, poder ver si una pieza sale con un defecto o no. Y aquí conseguimos mejoras pequeñas de la precisión, pero se ha mejorado en torno a un 8% de la precisión y eso se traduce en esa empresa que fabrica grandes piezas de acero en muchísimo dinero de ahorro de rechazos posteriores. Bueno, y no me va a dar tiempo a hablar de la simulación, que es donde llevo trabajando los últimos 10 años y es la parte que más me mola, pero voy a cortar por aquí. Solo os diré que para manejar en los videojuegos montones de cosas con inteligencia artificial ahora no se puede. Y con los modelos comprimidos vamos a poder tener entre 1000 y 2000 entidades amigas y enemigas en el videojuego para entrenamiento de los soldados en el uso de tanques y de aviones. Me tengo que saltar justo esa, pero bueno, cualquier cosa yo estaré por aquí y si a alguien le interesa más,
Muchísimas gracias por vuestra atención.